economía, como les digo, ¿verdad? O pocos, como ustedes están llamando, pongamos el ejemplo de muchos, ¿sí? Muchos dólares, ¿sí? Ahora, si tengo muchos dólares, ¿qué creen ustedes que pasaría con ahora con el Quetzal entonces? Si tengo muchos dólares ahora. El valor del dólar disminuiría. ¿Y qué pasaría con el Quetzal? Por ejemplo, ¿cuánto estarían ustedes dispuestos a dar, jóvenes, por $1 ahora? ¿Cuánto estarían ustedes dispuestos a dar ahora por $1? O sea, aquí daban 7.84 por $1, ¿sí? ¿Cuánto darían ahora? Sabiendo que hay un exceso de dólares. Como unos 5 quetzales o menos. Hagan de cuenta que ustedes darían 5. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay muchos dólares ahora. O sea, básicamente ustedes por $1, ahora quieren dar nada más 5, o coloquémosle un extremo, mejor coloquémosle unos 2 quetzales. ¿Por qué? Porque vean, tienen muchos dólares. Entonces vienen ustedes en lugar de dar, ¿sí? En lugar, ¿verdad? De jóvenes, de dar muchos quetzales, van a dar poquitos, ¿sí? Vamos, jóvenes, para que me entiendan, pues así, básicamente, hagamos un ejemplo, para que me entiendan, ¿sí? Jóvenes, hagan de cuenta que ustedes van a una tienda, ¿sí? Van a una tienda. Bueno, ustedes compran, bueno, por ejemplo, ¿verdad? Algún bien X, por ejemplo, compran su playera, ¿sí? Su playera, ¿verdad, jóvenes? Su playera. Entonces aquí vamos a hablar de excesos o de excesos, ¿sí? De excesos, ¿sí? De excesos. Bueno, o coloquemos comida. Ustedes comen, por ejemplo, pues, bueno, coloquemos unos cinco panes, ¿sí? Eso es lo que ustedes demandan, ¿sí? 5 panes es lo que ustedes demandan, ¿verdad, jóvenes? Es lo que ustedes van a demandar como personas, ¿sí? Como personas. Sí, aquí vamos a colocar ejemplos de oferta y demanda, porque básicamente esto es lo que pasa acá. Hay oferta y demanda, jóvenes, de dólares, ¿verdad? De dólares, ¿sí? Oferta y demanda de dólares, porque básicamente se aplica lo mismo. Y aquí vamos a aplicar exactamente lo mismo, ¿sí? Exactamente lo mismo. Ustedes tienen 5 panes, ¿verdad? Bueno, esto es lo que ustedes van a demandar, ¿sí? Ahora, jóvenes, ¿qué pasa? Y obviamente la empresa, por ejemplo, ¿verdad? Cierta empresa, pues básicamente va a producir 5 panes a un precio, por ejemplo, de 2 quetzales, por ejemplo, ¿sí? Todo esto. Pero, jóvenes, ¿qué pasa si hay un exceso de oferta? Bueno, ahí coloquémosle mejor el precio coloquémosle que sea coloquémosle unos, ¿qué? 50 quetzales, 10 aquí, total, ¿sí? 50 en total, ¿verdad, jóvenes? Vean, pues, la empresa produce 5 panes y son 50. Y aquí tenemos nada más un demandante. Jóvenes, si hay un exceso de oferta, o sea, hay un exceso, hagan de cuenta de que aquí en lugar de hacer 5 panes, él, vean, produce, por ejemplo, 100 panes. Jóvenes, y ustedes solamente consumen 5. ¿Qué haría este oferente para que ustedes, básicamente, jóvenes, le consuman esos 100 panes más? ¿Qué harían con el precio? Rebajarlo. Bajarlo, ¿verdad? Sí, bajarlo, ¿verdad? Vean, hay un exceso de oferta, hay mucha oferta. Jóvenes, ¿qué pasa con los precios cuando hay mucha oferta? Los precios, ¿qué? Bajan, ¿entienden? ¿Sí? Jóvenes, ¿me entienden? Cuando hay mucha oferta, ¿qué pasa con precios? Esos bajas. ¿Me entienden, jóvenes? Esta parte. Sí, licenciado. Licenciado. Vean, jóvenes, y esto pasa acá. Hagan de cuenta que ya hay muchos dólares. Jóvenes, ¿qué van a hacer ustedes? En este caso, vean, básicamente, vean, van a ofrecer menos, ¿verdad? Vean, es como un extremo también acá, ¿sí? ¿Por qué? Vean, aquí vamos a otro caso. Cuando hay jóvenes, cuando hay pocos dólares, es una escasez.
Pues cuando es escaso un bien, ustedes van a dar más o menos. Más. 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 Y eso es lo que pasa Más. acá. Vean. Entonces, cuando hay menos dólares, vean, ustedes dan de cuenta van a dar más quetzales. Por ejemplo, van a dar, por ejemplo, 10 quetzales por $1. ¿Por qué? Porque ustedes vean, van a demandar más dólares, ¿sí? Dan de cuenta que hay poquitos en la economía. Eso es lo que pasa, ¿verdad, jóvenes? No sé si me entienden esta parte. Sí, Y así viendo licenciado. licenciado. yo con ese ejemplo, pues creo que es más sencillo verlo con ejemplos de fuerte demanda así de bienes, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, cuando hay mucho de algo, ¿ustedes qué? Se Básicamente, disminuye el valor de... exacto, disminuye el valor, exacto, ¿sí? Es que en economía es algo como que bien contradictorio, no contradictorio, tiene su razón de ser, pues, pero vean, pues, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta que ustedes tienen mucho, obviamente van a querer dar poquito, ¿verdad? Aquí tienen poco y ustedes van a dar mucho, ¿sí? ¿Ya me entendieron esta parte, jóvenes? ¿Sí entendieron, Sí. jóvenes? ¿Sí? Vean, pues, jóvenes, aquí la moneda está apreciada, es apreciación. Y aquí, jóvenes, es depreciación, la moneda está depreciada, ¿sí? ¿Por qué? Porque vean, estoy dando más de 1000 quetzales por $1. Jóvenes, ¿y cuál le conviene más a la economía? ¿Apreciada o depreciada? Depreciación. Depreciación. Jóvenes, vean, pues, fíjense que sí es interesante esto, la economía es bonita. Vean, pues, acá, cuando es apreciación, se dice, jóvenes, vean, se dice, ¿verdad? De que sí, nuestra economía, pues, como que nuestra que está es fuerte, ¿verdad? Sí, es fuerte, ¿sí? Se puede decir entre comillas, ¿verdad? Jóvenes, vean, es que no es bueno ni malo, ¿verdad? Acá está demasiado depreciado, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, jóvenes, en estadísticas, creo que ustedes han visto ahí tipo de cambio. El tipo de cambio se mantiene en 7.77, 7.84, pero vean, no llega a extremos. O sea, no llega a 2, no llega a 10, sino que, por ejemplo, nos ubicamos, por ejemplo, en un tipo de cambio así promedio, por ejemplo, de 7.50, por ejemplo, promedio. O sea, no aumenta ni disminuye, así como pasa acá, casos muy extremos, ¿sí? Entonces, bueno, no nos conviene, ¿verdad? Sí, estar acá ni acá. Obviamente, pues, si estamos depreciados, pues sí sería bonito, pues, porque estamos competitivos en la economía. Jóvenes, ¿por qué? Porque si ustedes van a México, ¿qué moneda vale más? ¿El quetzal o el peso mexicano? El quetzal. El quetzal. ¿Es de más económico? ¿En Guatemala o en México? El quetzal es más económico que en México, pienso. Creo que así se dice. En este caso el quetzal vale más, el quetzal vale más que el peso. Por un quetzal, ¿cuánto dan de pesos? Como 2 puntos y algo, ¿verdad? No, es como 0.25. 0.40 está ahorita. 0.40. Nos dan por un quetzal nos dan 0.40 pesos. Sí, o por un quetzal nos dan como 2 puntos y algo pesos. Al revés. Por un quetzal nos dan 0.40. Sí, por un quetzal 0.40. ¿En serio, jóvenes? No, le que es como, digamos, un quetzal equivale a 0.40 pesos mexicanos. Bueno, entonces se dan cuenta, jóvenes, pero se dan cuenta de que básicamente el quetzal vale más, ¿sí? Jóvenes, ¿pero dónde es más económico comprar? ¿En Guatemala o en México? Es más económico en En México. México. En México, jóvenes. Entonces, vean, la moneda de mexicana está depreciada, ¿sí? Porque si no estoy mal, pues, en México, si no estoy mal, creo que es como que son 10 por cada dólar, ¿sí? Acá son como que ellos son así, creo que es $1, ¿verdad? Ellos básicamente tienen que dar como 16 pesos, ¿verdad, Juan? 16 pesos mexicanos. Entonces, vean, esto es depreciación. Y vean, es más económico comprar, ¿verdad? Con ese México en Guatemala, porque la moneda está más barata, ¿verdad? Sí, por eso, ¿verdad? Eso es lo que pasa aquí en economía, jóvenes. Es que esto es un montón, ¿verdad, jóvenes? Hay que ver más cosas. Sí, pero pues no nos conviene como estar en puntos muy extremos, ¿verdad? Dentro de la economía, sino que ya, En un punto estamos- intermedio, como usted dice. sí, exacto. O sea, hay fluctuaciones, pero no tan severas, no tan drásticas, ¿sí? Básicamente ustedes ven estadísticas y nos ubicamos que
¿qué? 7.40, 7.50, sí, ¿verdad? Nunca nos ubicamos, jóvenes, en casos muy extremos, ¿verdad? Sí, vamos, pero tampoco así tan drástico, ¿verdad? Sí, nos ubicamos como en 7.50, 7.75, 77.60, pero nunca nos ubicamos así. Bueno, entonces, eso, obviamente, si quieren que les explique un curso así, jóvenes, tienen que llevar un curso de macroeconomía 3, ¿verdad? Que lo vemos en el octavo semestre de Escuela de Economía. Bueno, ahora, jóvenes, dice, variación en la intensidad del trabajo. Si la jornada y la productividad no cambian, pero la intensidad del trabajo aumenta. Ejemplo, un obrero produce 50% más de valor en una hora debido al mayor esfuerzo, ¿verdad? Sí, que es casi básicamente lo que estamos hablando, ¿verdad? Un obrero produce 50% más de valor en una hora debido al mayor esfuerzo, ¿verdad? Sí, el mayor esfuerzo, obviamente, ¿verdad? Sí, como me estaba comentando aquí Wagner también, ¿verdad? O sea que si yo puedo sacar la tarea, pues mucho antes, ¿verdad, jóvenes? Pero obviamente estoy produciendo más, ¿verdad, jóvenes? Si yo producía en 8 horas, lo produzco ahora, por ejemplo, en 4, vean, estoy produciendo más, ¿verdad, jóvenes? Que básicamente es lo que debía de producir, por ejemplo, mi tiempo de trabajo, ¿verdad? Sí, de trabajo, ¿sí? Entonces, vean, el precio de la fuerza de trabajo puede aumentar, ¿sí? Y la plusvalía también, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, básicamente, vean, con este incremento, ¿sí? Con este incremento, vean, que está pasando acá, vean, de 50% más acá. Obviamente, el precio de la fuerza de trabajo va a cambiar acá, puede aumentar, y la plusvalía también. Es lógico, ¿verdad, jóvenes? Si yo estoy aumentando el precio de la fuerza de trabajo, básicamente la plusvalía lo tiene que hacer directamente, jóvenes. Porque no van a creer que el empresario, que los meros dueños, ¿verdad? Los capitalistas, ¿verdad? Sí. Van a venir, bueno, voy a aumentar el precio de la fuerza de trabajo y me voy a mantener con la misma plusvalía. No, ¿verdad, jóvenes? Esto nunca va a pasar, ¿sí? Nunca va a pasar. Sí, eso jamás va a pasar. Pero acá es importante porque vean, si la jornada y la productividad no cambian, pero la intensidad de trabajo aumenta. Vean, si se dan cuenta, la jornada, vean, se mantiene, hagan de cuenta que es una hora, ¿sí? Y la productividad no cambia, pero la intensidad de trabajo aumenta. O sea, básicamente aquí estamos hablando de la intensidad, vean, de la producción de un obrero, vean, 50% más, ¿sí? De su valor. Bueno, entonces vean aquí, es una relación directa, ¿verdad, joven? Una relación directa. Fíjense que yo cuando estudiaba, ¿verdad? Yo cuando estudio, jóvenes, porque yo ahorita sigo estudiando, no crean, ¿verdad, jóvenes? Yo cuando estudio, yo no escribo todo, jóvenes. Yo a veces trabajo mucho con signos, ¿sí? O hagan de cuenta que si yo quiero aprender algo, ¿verdad? Pongo más FT, por ejemplo, más PL, por ejemplo, ¿sí? Y hago, por ejemplo, un cuadro, ¿verdad? Yo no escribo todo, jóvenes. No sé cuál es la técnica de ustedes para estudiar, la verdad. Cada quien tiene una técnica, ¿verdad? Pero yo uso mucho signo, ¿sí? Para interpretar cierta información, para no, básicamente llenar documentos cuando estudio, ¿verdad? Sí, porque no sé cómo estudian ustedes. Yo creo que algunos estudian con tablet, otros estudiando en su Word, no qué sé yo, ¿verdad? Pero pues yo les recomiendo, ¿verdad? Es que sí, tal vez ustedes pueden, ¿verdad? Hagan como ciertos cuadros, ¿verdad? Sí, para básicamente ir practicando, ¿verdad? Sí, ir practicando. Entonces sí sería bueno. Si yo, como te digo, yo sí hago esto, ¿verdad? Yo hago mucho signo, le coloco más, y para, por ejemplo, más plusvalía, más tal. Bueno. Ahora, jóvenes, variación en la duración de la jornada es cuando la productividad y la intensidad de trabajo se mantienen. Vean, la productividad, jóvenes, hablamos de 1, 2, por ejemplo, 3, y la intensidad, ¿verdad? Hablamos aquí, sí, aquí estamos de intensidad, acá creo que estamos hablando de intensidad, ¿ve? Cuando la productividad y la intensidad de trabajo se mantienen, pero la jornada cambia. Reducción de la jornada, el valor de la fase de trabajo permanece, ¿sí? Pero la plusvalía disminuye. El precio de la fuerza de trabajo debe reducirse, ¿verdad? Vean, aquí estamos hablando bien claro, ¿verdad, jóvenes? ¿Por qué? Si ustedes van a reducir, vean,
la jornada de trabajo, vean, y la productividad y la intensidad se mantienen, jóvenes, vean, la plusvalía va a disminuir, ¿sí? Y el precio de la fuerza de trabajo también debe disminuir, ¿verdad? Porque, jóvenes, va a ser lógico esta parte, ¿sí? Eso va a ser lógico, ¿sí? ¿Por qué? Hagan de cuenta como digo Wagner, ¿verdad, jóvenes? Acá, en el ejemplo anterior, estaba diciendo, usted venga, le reduzco su jornada de trabajo. Eso sí, pero usted tiene que producirme lo mismo que me produce básicamente en el doble de la jornada que usted hacía, por ejemplo. Acá, vean, acá hay una reducción, ¿verdad, jóvenes? Pero la productividad, vean, y la intensidad se mantienen, jóvenes, se mantienen. Entonces aquí, si reduzco mi trabajo, jóvenes, y yo como capitalista no exijo que aumente la productividad y que la intensidad de trabajo se mantengan, jóvenes, esto va a hacer que la plusvalía disminuya. ¿Por qué? Porque yo no estoy produciendo, ¿verdad? Sí, no estoy produciendo. Y la fuerza de trabajo debe de reducirse porque yo no voy a pagar más, ¿verdad? Sí, yo no voy a pagar más, ¿verdad, jóvenes? Sí, si yo estoy viendo que mi plusvalía se ve mermada, ¿verdad? A ese cambio que estoy haciendo. Dice, prolongación de la jornada, dice, aumenta la plusvalía y el precio de la fuerza de trabajo puede subir. Pero esto no significa un aumento real, sino compensa el desgaste de la fuerza de trabajo. Ven aquí es, como digo, los capitalistas nunca pierden, jóvenes, vean, obviamente hay un aumento de la plusvalía, sí, porque como estoy aumentando la jornada. Aunque aún así, jóvenes, básicamente la productividad y la intensidad de trabajo se mantengan, pero vean, yo voy a aumentar la plusvalía, ¿sí? Y el precio de la fuerza de trabajo puede subir, pero puede, no es que lo vayan a hacer, ¿verdad? Pero esto no significa un aumento real, sino compensa el desgaste de la fuerza de trabajo, vean, entonces no van a perder, ¿verdad? ¿Sí? Con el incremento de la fuerza de trabajo, con el incremento, ¿verdad? O la prolongación de la jornada, vean, va a aumentar la plusvalía, claramente, pero vean, el precio de la fuerza de trabajo puede subir, pero esto no significa un aumento real, sino compensa el desgaste de la fuerza de trabajo. Bueno, yo he visto muchas empresas, de verdad, jóvenes, como le digo, tal vez los que a veces uno, bueno, en todos lugares, ¿verdad? Muchas creo que nos damos cuenta de esto, la verdad, creo que si ustedes son contadores, ¿verdad? Tal vez algunos son contadores de acá que a veces no entran a las clases porque tienen cierre, ¿verdad, jóvenes? Los que trabajan en supermercados también, ¿verdad? Por ejemplo, que hagan horas extras, bueno, entre comillas, horas extras, ¿verdad? Muchas porque están prolongando su jornada, pues, pero te digo, ¿verdad? Sí, hacen sus horas extras y viceversa, pero también en restaurantes, ¿verdad? También que es fin de mes y tiene que dar más tiempo. Entonces, claramente, ¿verdad? Vamos básicamente en la prolongación de las jornadas de trabajo, ¿verdad? Sí, un aumento de la plusvalía, ¿ven? Y el precio de la fuerza de trabajo puede subir, puede, ¿verdad, jóvenes? Sí. Entonces, básicamente, si no compensa el desgaste de la fuerza de trabajo, por esto, ¿verdad, jóvenes? Pero claramente, ¿verdad, jóvenes? Llega un punto en el que sí tienen que remunerar, ¿verdad? Esta parte de la prolongación de la jornada de trabajo. Como digo, horas, entre comillas, horas extra, ¿verdad? Muchas porque saben de que eso, pues, no es muy cierto, ¿verdad? Sí. Ahora dice aquí, combinaciones y conclusiones, dice. Las variaciones a menudo involucran cambios en más de un factor, ¿sí? O sea, lo que vimos acá, ¿verdad? En la parte de la jornada de trabajo, en la parte de la intensidad, de la productividad. Marx destaca en el capitalismo la reducción de la jornada de tiempo de trabajo necesario sería una amenaza al sistema. Si no sería bueno, ¿verdad? Sí, por lo que vean, por lo que está pasando acá, si se reduce la fuerza de trabajo, ¿sí? Eso no es bueno, jóvenes, en el sistema capitalista. La jornada corta puede coexistir con mayor intensidad y productividad, como la que hablábamos, ¿verdad, jóvenes? Sí, yo voy a reducir la fuerza de trabajo, sí, solo sí, como capitalista. Básicamente va a haber mayor intensidad y mayor productividad. Solamente ahí puede coexistir la corta jornada de trabajo. De caso contrario, jóvenes, si la productividad y la intensidad se mantienen, eso no es bueno, ¿verdad? En el sistema económico, no nada bueno. Bueno, dice ahora transformación del precio de la fuerza de trabajo en salario. Entonces, jóvenes, acá
Sí, vemos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es que el precio de la fuerza de trabajo en salario, ¿verdad? Bueno, porque al fin y al cabo se traduce en eso, ¿verdad? En el flujo circular de la economía que ustedes vieron, ¿verdad, jóvenes? ¿Se recuerdan, verdad? Donde están empresas, donde están familias, mercado de trabajo, mercado de factores. Es una remuneración, ¿verdad, jóvenes? ¿Cómo se remunera la mano de obra? Pregunto. ¿Con el salario? Con el salario, ¿verdad, jóvenes? Es el precio, ¿verdad? Su precio, ¿verdad? Sí, es su precio, ¿verdad? Entonces, jóvenes, vean la remuneración, ¿verdad? Sí, la remuneración, ¿sí? O sea, el precio de la fuerza de trabajo es el salario. El valor diario de la fuerza de trabajo es una magnitud fija, ¿verdad, jóvenes? Entonces, por ejemplo, puede ser 200, puede ser 300, pero es una magnitud fija, ¿sí? Su valor. Dice, el precio del trabajo se determina dividiendo el valor diario de la fuerza de trabajo por el número de horas de trabajo en la jornada media, ¿sí? Entonces aquí es, bueno, es una serie de cálculos que hacer, ¿verdad? Aquí va esta parte de cálculo, dividiendo el valor diario de la fuerza de trabajo por el número de horas de trabajo en la jornada media. Entonces, ven aquí solamente es de que den algunos valores en particular, ¿sí? Y hacer un cálculo, son una división, es un cociente, ¿verdad, Juan? Es un cociente, ¿sí? El salario por tiempo puede variar en respuesta a cambios en la duración de la jornada o precio del trabajo. Entonces, por ejemplo, jóvenes, hagan de cuenta, ¿verdad? Sí, colocándole numeritos, ¿verdad? Sí. Si ustedes ponen el valor diario de la fuerza de trabajo, hagan de cuenta que son 100, ¿sí? Son 100 el valor diario de la fuerza de trabajo y lo dividen dentro, jóvenes, del número de horas de trabajo en la jornada media. Hagan de cuenta que son 10, serían 100 partido 10. Básicamente el precio del trabajo sería 10, ¿verdad? Sería 10, ¿sí? Y jóvenes, este salario, pues claramente puede variar. Sí, puede variar, ¿verdad? Obviamente si se incrementan la jornada de trabajo. ¿Por qué, jóvenes? Porque si se incrementan la jornada de trabajo, jóvenes, claramente el número de horas de trabajo en la jornada media va a variar. En lugar de trabajar 10, por ejemplo, ustedes van a trabajar 12. Entonces serían 100 partido 12. ¿Qué sucede? Ya claramente el precio del salario va a variar, ¿verdad? Ya cambia, hay un cambio acá, de forma significativa. Pero como digo acá, no, ellos nunca van a perder, ¿verdad? Sí, ellos nunca van a perder en este tipo de casos, ¿verdad? Ejemplo de variación en el precio de trabajo. Si la jornada se reduce temporalmente, el precio de trabajo no se eleva proporcionalmente, causando sufrimiento a los trabajadores. Entonces, bueno, si les digo, ¿verdad? Si les bajan, ¿verdad? Con su jornada de trabajo, obviamente no va a haber una compensación como tal, sino que ustedes lo que les van a decir, no es lo mismo, ¿verdad, jóvenes? Trabajar 8 horas a trabajar 4 horas, un tiempo parcial, por ejemplo. No sé si alguien trabaja parcialmente acá. Yo trabajé en tiempo parcial, ¿verdad? En un cierto momento. Y obviamente mi salario nunca lo voy a comparar con alguien que trabaja a tiempo completo. Nunca lo voy a comparar, ¿sí? Hagan de cuenta que trabajaban, hagan de cuenta que tal vez ganaban 3.500. Si yo ganaba, por ejemplo, 1.750. Hagan de cuenta, ahí había la mitad ganando, ¿verdad? Sí. Entonces, básicamente, con la reducción, ¿sí? Temporal, ¿verdad? Por ejemplo, puede básicamente un sufrimiento de los trabajadores. Hagan de cuenta si el jefe le dice, ¿sabe qué? Bueno, yo me he dado cuenta, hay muchos de mis compañeros, ¿verdad? Que llaman horas extras de comida, ¿verdad? Muchos que vienen y quédate, tu horario va a ser, por ejemplo, de 8 a 6, por ejemplo. Pero quédate hasta las 9 y te quedas hasta las 9 durante todo un año, ¿verdad? Sí, para que hagas extra, ¿verdad? Hagan de cuenta que les dejan una jornada fija. Pero ¿qué pasa si dices, sabes qué? Mejor volver a tu jornada normal. Les reducen esta jornada de casi 13 horas, hagan de cuenta. Entonces, básicamente, para ustedes va a ser un sufrimiento. ¿Por qué? Porque básicamente están bajando su salario, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el precio básicamente no va a cambiar, ¿verdad? O no cambia, ¿verdad? Sí, el precio del trabajo no se eleva. Sería bonito, pero eso nunca pasa, ¿verdad, jóvenes? Bueno, salario por tiempo.
Se refiere a la, a la forma tradicional de pago en los que los trabajadores reciben una tarifa por hora o un salario fijo por un periodo de tiempo determinado, como una semana, un mes. Ejemplo, un trabajador que gana $100, por ejemplo, por hora y trabaja 40 horas a la semana, recibe un salario de ¿cuánto, vean? De $400, ¿verdad? Sí. Entonces, vean, aquí con el escrito es muy sencillo de entender, salario por tiempo, ¿sí? Por tiempo. Vean, si gana básicamente por hora, vean, $100 y trabaja 40 horas, ¿verdad? Aquí son $10, 10 por hora, ¿verdad? Y trabaja 40 horas, pues obviamente a la semana va a recibir, vean, 400, ¿verdad? Sí, 400. Entonces, jóvenes, pero esto pues también pueden ir variando, ¿verdad? Pueden ir variando. Hagan de cuenta que posiblemente pues les pueden pagar hasta 12, ¿sí? Por hora y salario, por ejemplo, de 100, 200, ¿verdad? Ya depende de, pues, de cada una de las industrias, ¿verdad? Donde ustedes trabajen, ¿verdad? Sí. Y vean acá. Y si se dan cuenta aquí, hablamos de por pieza o producto, ¿verdad? Sí. Imagínense si trabajan ustedes más. O sea, si se incrementa, vean, pues aquí, ¿qué pasa si se incrementa la intensidad, jóvenes? La intensidad del trabajo. ¿Qué sucede? Obviamente, vean, ¿sí? Bueno, ¿sabe qué? Por pieza va a ganar básicamente $1 por pieza, ¿sí? Ah, perdón, aquí, jóvenes, disculpen, aquí está, perdón, aquí está, se movió ¿cómo se movió cómo se llama? Disculpa, aquí es por fijo, disculpa, ¿sí? Acá es fijo. Ahora aquí, jóvenes, aquí es por pieza, disculpa. Es una forma de pago en que los trabajadores reciben una tarifa por cada unidad de producto o pieza que producen o completa. Ejemplo, un trabajador que ensambla 100 piezas de un producto gana $1 por pieza, obteniendo ¿cuánto? Un salario de 100 por ese trabajo. Este es bien cansado, la verdad, es bien cansado, ¿verdad? A comparación de este, ¿verdad? Vean, solo por tiempo, ¿sí? Porque ustedes en una hora ganan básicamente, pues, $100. Fueron 10 y trabajan 40 a la semana. Pero aquí, alguien me dirá que puede ser una ventaja también, ¿verdad? Pero muy cansado también, ¿sí? ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que ustedes trabajan en una industrias idénticas, ¿sí? Idénticas, hagan de cuenta. Y eso no pasa, es bien raro, ¿verdad? Sí. Y ok, ustedes aquí pueden hacer, por ejemplo, 2 piezas, 4 piezas, por ejemplo, pero por hora le van a pagar siempre $10, ¿sí? En cambio acá no, ¿verdad? Aquí va a depender, jóvenes, de la cantidad de piezas que ustedes básicamente pues hagan. Entonces van por pieza, van a ganar básicamente que una, ¿verdad? Imagínense ustedes hacen 200, 300, 400, pues qué bonito, ¿verdad? Mucha, pero básicamente la intensidad, jóvenes, en su fuerza de trabajo va a ser mucho mayor, ¿sí? Va a ser mucho mayor. Bueno, si quieren producir 1000, imagínense, va a ser muy cansado, ¿verdad? Va a ser muy cansado. Y eso sí es explotación, ¿verdad? Esta parte, ¿verdad? Porque ustedes dicen, bueno, le vamos a pagar por producto pieza. Se escucha bonito, ¿verdad? Mucho, pero sí muy matado, ¿verdad? Va a ser muy matado, ¿sí? Es, por ejemplo, hagamos de cuenta en servicios, ¿verdad? En servicios, jóvenes. No sé si alguien trabaja en Uber acá, jóvenes. ¿Alguien ha hecho Uber? O no sé si trabajan en algo, o conoce a alguien. Bueno, yo no sabía, la verdad, mucho. Yo no sabía de esto, pues, pero Mi sí. papá trabajó antes de Uber, licenciado. Ah, sí, nuestro papá nunca le contó respecto a que salían como que unas promociones entre comillas, de que se hacían no sé cuántos viajes por una hora, le daban 300 quetzales, o no sé cómo están todas esas promociones. Yo creo Y que también, sí. sí, Me acuerdo que sí me contaba de eso. eso se puede decir que es como aplicarle a esto, ¿verdad? Vea esto. Bueno, si usted hace más, le pago más, ¿verdad? O sea, va a ganar más, ¿verdad? O sea, como un bono, pues, ¿sí? Se puede decir como, es como tomarlo desde un punto de vista con servicio, ¿verdad? O sea, un servicio como tal. Igual creo que lo hacen ¿qué? Creo que no son Globo pedidos, ya creo que llaman ahora, no sé. Pero también lo hacen ellos, ¿verdad? También lo aplican, ¿sí? Entonces, vean, también se puede decir que así es como ustedes van ganando. Cuando usted trabaje, haga más viajes, pues le va a pagar una cierta cantidad, ¿verdad? Bueno, ahora se ve lo relativo, dice. Se refiere a la relación entre el salario de un trabajador y el valor del producto que produce. En el contexto se menciona que un salario puede ser alto en términos absolutos,
pero bajo en relación en términos del producto. Por ejemplo, vean, si un obrero gana $100, vean, al día y su producto vale, vean, 1000, su salario es alto en términos absolutos, pero relativamente bajo en relación al valor del producto. Jóvenes, hagamos una relación acá, ¿verdad? Sí, hagan ustedes pueden hacer una relación, ¿verdad? Porque aquí podemos ver la parte de términos absolutos, ¿verdad? Sí, hagan de cuenta, sí, vean. Ustedes ganan $100 al día, ¿sí? Y el producto vale 1000. O sea, ustedes hagan de cuenta que por producir este bien, básicamente ganan $100. Entonces, jóvenes, ¿cuánto ganarían ustedes en términos relativos? Digan, ¿cuánto ganarían ustedes en términos relativos a comparación de este producto? ¿Cuánto ganarían ustedes? A ver si lo pueden hacer, quiero ver. Vean, pues ustedes en términos absolutos ganan, vean, 100 al día. Y su producto vale $1000. O sea, en términos absolutos, vean, se puede que básicamente mi trabajo es, o sea, gano bien, ¿verdad? Pero, jóvenes, en términos relativos, ¿cuánto estaría ganando, más o menos? Relativo. ¿Cuánto estaría ganando en términos relativos? Dígame. 900. 900. ¿Qué dicen los demás? Se estaría ganando un 10% nada más, Flick. Sí, en 10%. Sí, o sea, 0.10, ¿verdad, mucha? ¿Cómo se hizo esto, verdad? Vean, se hace 100 dividido 1000. Jóvenes, ¿cuánto les queda 100 dividido 10? 1000, perdón, les queda que 0.10. O sea, un 10%, ¿verdad? Vean, o sea, imagínense, jóvenes, ¿qué pasa? Ustedes están ganando, vean, un 10%, ¿verdad? De lo que básicamente les costó realizar ese producto o este bien. Pero aquí, jóvenes, sabemos, ¿no? Sabemos de que claramente eso se ve reflejado en la ganancia que tiene el productor, ¿verdad, jóvenes? Sí, porque obviamente ellos están ganando todo lo que invertí, ¿verdad? En hacer ese producto. Ahora, productividad del trabajo hace referencia a la cantidad de producción que un trabajador puede generar en un periodo de tiempo determinado. Cuanto más productivo sea el trabajador, más unidades de producto puede crear en el mismo tiempo. Ejemplo, un trabajador que cose 20 camisas por hora es más productivo que otro que solo cose 10 camisas por hora. Sí, claramente, jóvenes, eso es claro. En la teoría del constructor, perdón, se ve esto, jóvenes, ¿sí? Se ve esto, ¿sí? Yo esto lo explico gráficamente, ¿sí? Gráficamente. Cuando ustedes van al curso de microeconomía 1, se van a dar cuenta que eso es bien explicado, bien bonito, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, hace referencia a la cantidad de producción que un trabajador puede generar en un periodo de tiempo determinado. Cuanto más productivo sea un trabajador, más unidades de producto puede crear en el mismo tiempo. Si se dan cuenta, por ejemplo, el trabajador 1 produce 20 camisas en una hora, ¿sí? Y el otro produce nada más 10 camisas por hora. Claramente, jóvenes, él, ¿sí? El trabajador 1 básicamente es más productivo que el trabajador 2. Bueno, voy a explicar esto, vamos a ver esto con algo bien importante, bien interesante. A ver si me entienden esto. Bueno, hagamos de cuenta, jóvenes, que yo tengo una planta. Esta es la planta, ¿sí? En esta planta, jóvenes, nada más, vean, nada más, jóvenes, me caben 10 máquinas. Acá tengo 10 máquinas, ¿sí? Y en cada máquina necesito un trabajador. Un trabajador. Vengo yo y abro la planta. Tengo el trabajador 1. El trabajador 1, jóvenes, tiene a su disposición toda la planta. Toda esta planta. El de trabajador es bien productivo al inicio. Muy productivo. ¿Por qué? Porque vean, tiene toda la planta. Viene el trabajador 2, contrata un trabajador 2. También es bien productivo. ¿Sí? El trabajador 3 es igual de productivo. O sea que produce mucho. Produce muchos de trabajadores. ¿Sí? ¿Me entienden, jóvenes? O sea, básicamente están siendo muy productivos. ¿Por qué? Porque tienen toda la planta para ellos.
Jóvenes, ¿qué pasa con el trabajador 4? Vean, el trabajador 4, jóvenes, básicamente, y eso sucede mucho en las plantas, jóvenes, es que básicamente va a producir más, sí va a ser productivo, pero va a ser menos productivo que el anterior. O sea, hagan de cuenta que este producía 20, este producía 18. Bueno, coloquémoslo acá, este producía, coloquémoslo aquí, sí, 22, este 20 y este 18. Bueno, no, mejor coloquémoslo, vamos a ver aquí, creo que es ascendente, ¿sí? Coloquémoslo aquí 30, este producía 30, este 31 y este 32, ¿sí? Vean, son muy productivos, pero ¿qué pasa con este? Vean, este, jóvenes, lo que va a pasar es que vean, va a disminuir su productividad, ¿sí? Va a disminuir su productividad. O sea, aquí tengo el trabajador 1, o el trabajador A, el trabajador A, perdón, A, este sería el A, este el B y este el C, vean, A, B y C, ¿sí? Sería el D. Por ejemplo, tengo el D, sería el D, sería el E. Y este joven va a producir menos todavía, va a producir 28. Jóvenes, ¿a qué creen ustedes que se debe a que a medida, verdad? Que yo contrato un trabajador más, la productividad va disminuyendo. ¿Por qué creen ustedes que pasa esto? Por el espacio de la planta. Exacto, por la capacidad instalada, jóvenes, por la capacidad instalada, ¿sí? Sí, sí, muy buena respuesta, jóvenes. Vean, pues, a medida, jóvenes, que vamos contratando trabajadores extra, ¿sí? Su productividad va disminuyendo, ¿sí? O sea, no significa, ¿verdad, jóvenes, que no sea productivo? Sí es productivo, pero va a producir menos que los anteriores que yo estoy contratando. Y lo que me dijo Emerson tiene mucha razón, ¿verdad? Se debe a la capacidad de la planta. O sea, cuando yo está saturando, ¿verdad, jóvenes? Ya de trabajadores en mi planta, ¿qué pasa con la productividad? Claramente, voy a seguir produciendo, pero la producción que va a ser menos que la anterior, ¿sí? Eso se puede ver también gráficamente, vean. La gráfica, jóvenes, vean, pues, lo que pasa es que yo sé que a veces no nos explican esto, ¿verdad? Pero vean, las gráficas nos dan mucha información. Por ejemplo, cuando ustedes, jóvenes, ustedes no han visto gráficas en algún curso, por ejemplo, cuando son convexas, cuando son cóncavas, las gráficas. En algún curso no vieron ustedes de matemáticas. En recursos económicos, cuando nos dan información para hacer resúmenes, nos muestran algunas gráficas. Ah, pero así, por ejemplo, pero así, por ejemplo, en su carrera de diversificado, no sé si vieron ya sea en, Como estadística. usted es proyecto contador, ¿no? Ujú. Ah, no, no es que, bueno, tal vez los que son matemáticos, que estudian bachiller, son los que más ven eso. Porque ustedes, bueno, yo también soy proyecto contador y no me acuerdo haber visto gráficas así en la carrera, ¿verdad? O sea, cuando hablamos de convexas, de cóncavas, esto lo vemos ustedes lo van a ver en matemática 2. Lo van a ver en matemática 2. Vean, pues lo que pasa es que con las gráficas convexas tienen como esta forma, vean. Tienen esta forma, son como así. Y cóncavas son algo, cóncavas, disculpen aquí. Las gráficas convexas son algo así, vean. Son algo así. Son así o pueden ser así, ¿verdad? Vean. Y cóncavas, por ejemplo, son varias. Pueden ser así, por ejemplo, o pueden ser así también, ¿verdad? Vean. Entonces las gráficas le dan mucha información. Por ejemplo, cuando son convexas, perdón, en economía, por ejemplo, son así, ¿ven? Así son convexas, ¿ven? Así. Se dice que el crecimiento es muy acelerado, o sea, que la economía crece muy rápidamente, la producción. Y luego cuando se vuelven cóncavas, por ejemplo, así. Aquí son convexas, aquí son cóncavas, aquí crece, obviamente crece la producción, pero menos, ¿verdad? Aquí es complicado explicarles esto porque no han visto gráficas ustedes. Pero el mensaje que les quiere dar es aquí, como ustedes me dan parte gráfica, les van a dar mucha información, ¿sí? Aquí la producción crece mucho cuando es convexa. Cuando es cóncava, va creciendo, pero de una forma más lenta, ¿sí? ¿Por qué? Por la capacidad instalada de la planta, ¿verdad? De la planta. Sigan, como les digo, nos da mucha información la gráfica. Yo no me voy a mostrar eso porque eso sí lleva un poquito más de tiempo. Bueno, vamos entonces ahora
con la parte de la plusvalía, y ya es la última, jóvenes, y ya. Dice, en la teoría marxista, la plusvalía es la diferencia entre el valor del trabajo que un trabajador aporta a la producción y el salario que recibe a cambio. Es la fuente de ganancia para el empleador. Esto lo hemos visto muchas veces, ¿verdad, jóvenes? Por ejemplo, si un trabajador crea un producto que vale, pues, 500 y recibe un salario de 100, la plusvalía general es de 400, ¿ya? Eso creo que ya lo hemos visto, ¿verdad, jóvenes? Ya hemos visto, ¿sí? Esta parte se ha hablado mucho. Bueno, jóvenes, vean, pues ahí encienden su cámara, por favor. Va a hacer una actividad para que ahí. Vean, pues aquí ustedes, si no estoy mal, tienen la página, ¿verdad? Sí. Me permite. Ya con ustedes dijimos de que es del capítulo, ¿qué? 14. Al 18, 14 al 18, si no estoy mal. Gracias. 14, 15, 16, 17, eso. Entonces vamos a, obviamente, yo espero terminar antes con ustedes, ¿verdad? Porque tampoco, como yo digo, los cursos no son complicados porque de cuenta de que nosotros, ¿verdad? Sí. Son más de lectura, ¿verdad? O sea, depende también de ustedes de la lectura, no tanto lo que, bueno, obviamente lo que da aquí uno, pero también depende de que ustedes también básicamente lean, ¿verdad? Lean. Jóvenes, aquí está el capítulo 15, ¿sí? Entonces, antes de empezar la actividad, pasa lista, ¿verdad? Para que algunos no estén en la cámara, entonces tengo que están por ahí. Porque solamente se va a aceptar los que están en la clase, jóvenes, porque creo que no me parece pues muy bien de que los que no entraron, ¿verdad, jóvenes? Pues no. Bueno, vean, pues acá tenemos el capítulo 15. Indique cuando lo vean, por favor. Ya se ve, licenciado. Gracias. El Licenciado. capítulo 15, gracias, habla del ciclo y rotación del capital. El ciclo del capital industrial y sus tres fases. ¿Sí? Vean, pues, jóvenes, este capítulo consta de 19 páginas. ¿Sí? Son 19 páginas. Bueno, vean, pues, ¿qué me van a hacer ustedes? ¿Sí? Quiero ver, aquí tengo algo, me permiten, aquí voy a buscar algo para que den un ejemplo, ¿sí? Más o menos tienen una hora, ¿sí? Con esto creo que es más que suficiente. Más o menos, tampoco creo que lo van a hacer perfecto, pues, pero sí creo que tengan una idea. Bueno, vamos a ver acá. Les voy a poner como ejemplo nada más, un ejemplo, ¿verdad? Un caso, ¿verdad? Sí, que vamos a ver. Les voy a mostrar, disculpen, jóvenes. Voy a mostrar un ejemplo para que ustedes se den una idea que tienen que hacer, ¿sí? Disculpe, ahorita descargamos el capítulo 15 entonces. Sí, descárguenlo, si no, pueden ahí verlo, pues. Ahorita les va a explicar algo, ¿sí? Para que ustedes vean. Obviamente este que va a mostrar es como